Esto es tu canal, Hechos Internacionales. Bienvenidos sean todos, en especial a nuestra comunidad de Facebook y YouTube. En días pasados, la embajada de Nicolás Maduro en Bruselas había anunciado la visita al Parlamento Europeo de una supuesta delegación de la Mesa de Diálogo Nacional Venezolana, en la que habría representantes del gobierno y de la oposición, con la intención de mantener reuniones con eurodiputados. Pero al parecer el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de armar una fake news al tratar de aparentar que hay una representación oficial tanto del gobierno como de la oposición, algo que no existe, aparentar que hay una mesa de diálogo que tampoco existe y que hay una disposición de diálogo con el gobierno con participación internacional, renovando la idea de elecciones sin lo que pide la oposición. Lo cierto fue que los representantes de esta delegación opositora, entre comillas, armada por el régimen, que estaba integrada por Rafael Marín, la diputada Melba Paredes, Daniel Santolo, Segundo Meléndez, presidente del Movimiento al Socialismo Más, Javier Bertucci de Esperanza por el Cambio y Francisco Torrealba, se quedaron viendo para los lados porque el Parlamento Europeo y el gobierno de España les pintó pajaritos y les cerró las puertas en sus narices. Lo más cumbre es que el padre de un líder opositor venezolano tuvo muchísimo que ver con esto. Créeme que no te puedes perder las noticias del día porque están que arden. Y no te olvides que si te gusta lo que hacemos, puedes regalarnos un like al final del video. El parlamentario europeo asegura haber hablado con el equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, incluido el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, y se ha autorizado para alertar en su nombre de esta falsa delegación. Ellos no representan a ninguna oposición venezolana, recalca Leopoldo López Gil, la sombra de Zapatero. El correo electrónico, que en la versión en poder de ABC está dirigido a todos los miembros del PPE en el Parlamento Europeo, se indica que la embajada de Maduro en Bruselas sugiere la posibilidad de aprovechar al máximo esta extraordinaria oportunidad de que la delegación se reúna con los eurodiputados en Estrasburgo y considerar una audiencia de unos minutos durante la reunión del grupo o planificar una reunión conjunta con el grupo de eurodiputados que estuvieran interesados en reunirse con la delegación el 25 o 26 de noviembre de 2019. El texto indica que esta visita a Estrasburgo precede a la que pretende hacer la delegación al Vaticano en los días siguientes. Según Leopoldo López Gil, también se ha anunciado que esta supuesta delegación visite previamente Madrid, un gobierno, aunque esté en funciones como el de España, que ha reconocido la legitimidad del gobierno de Juan Guaidó, no puede recibir a una representación ilegítima, asegura el eurodiputado popular. Lo mismo el Parlamento Europeo, continúa, puesto que declaró ilegítima la usurpación del poder por Nicolás Maduro. A su juicio, sería un contrasentido que los recibieran como delegados de algo. A juicio de López Gil, esta iniciativa obedece a un plan diseñado por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el diputado venezolano Timoteo Zambrano, del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano, también creado en el 2008 y que se desmarcó del rechazo de la oposición en el rechazo a las elecciones presidenciales de 2018, que la mayor parte de la comunidad internacional consideró un fraude. Una delegación de la Mesa de Diálogo Nacional de Venezuela, que conforman representantes de Nicolás Maduro y de la oposición minoritaria, viajó a Estrasburgo y el objetivo era que este lunes fueran recibidos por el Parlamento Europeo, pero no fue así. El Parlamento Europeo y el gobierno de España no recibió a los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional de Venezuela y el eurodiputado Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López, ha jugado un papel clave para que esto sea así. López Gil se enteró el viernes de la noticia por una nota de la embajada de Nicolás Maduro en Bélgica que le hicieron llegar sus compañeros del Partido Popular Europeo. Esta embajada envió una carta en la que pidió que los enviados de Maduro se reunieran este lunes y martes con eurodiputados en Estrasburgo y le concedieran unos minutos para explicarles la iniciativa de la mesa de diálogo. De inmediato, López Gil se puso en contacto con la Unión Europea y con el gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Insistió en que Maduro ni los representantes de la oposición minoritaria son interlocutores válidos y no lo son porque Maduro es un mandatario ilegítimo desde enero para los 28 países de la Unión Europea porque se robó las elecciones de mayo de 2018.
La oposición minoritaria no es la oposición, esta la representa Juan Guaidó y el grueso de la Asamblea Nacional. La Unión Europea y el gobierno español apostaron por la coherencia y ninguno los recibirá. Según pudo saber el diario Al Navío, los enviados de Maduro ni siquiera podrán entrar a la Eurocámara. El presidente del hemiciclo, David Sassoli, socialista, tampoco les atenderá. Todo esto a la intersección de López Gil, quien se puso en contacto hasta con el personal de seguridad en Estrasburgo. En Madrid probaron suerte con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y se negó. Y también se negó el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia. Aquí el eurodiputado también jugó un papel clave. Según el diario español ABC, los enviados de Maduro son el diputado chavista Francisco Torrealba del PSV, la diputada Melba Paredes de Cambiemos, Rafael Marín de Soluciones para Venezuela, Daniel Santolo, dirigente de Avanzada Progresista, Segundo Meléndez, presidente del Movimiento al Socialismo, y Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio y candidato presidencial en las fraudulentas elecciones de mayo de 2018. De acuerdo con López Gil, el viaje de los enviados por Maduro fue organizado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y por el diputado Timoteo Zambrano, líder de Cambiemos. La agenda de los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional también apunta hacia el Vaticano. Por otro lado, Germán Tersch confiesa que está estupefacto con la decisión del Partido Popular y del eurodiputado Leopoldo López Gil por haber participado en el debate Extractivismo en América Latina. Hay lugar para los derechos humanos, que fue moderado por Miguel Urbán Crespo, el cofundador de Podemos, que ha sido descrito por el diputado de Vox como máximo adalid de la dictadura narcocomunista en Cuba y Venezuela. Y en este sentido, ha considerado inadmisible que los sicarios de Maduro hagan actos conjuntos con el Partido Popular. El debate celebrado en el Parlamento Europeo el pasado 19 de noviembre no solo ha generado indignación entre los representantes de Vox, sino también entre los venezolanos. El investigador y filósofo venezolano Eric del Búfalo, por ejemplo, aprovechó la crítica de Tersch para puntualizar en las relaciones sociales. ¡Ay, don Germán! Venezuela es víctima de un mal mucho mayor que el chavismo. Es un territorio tomado por un ecosistema criminal donde confluyen muchos intereses globales inconfesables. Gracias a usted por estar siempre del lado de los venezolanos decentes cada día más solos. La diáspora venezolana ha visto con malos ojos que se comparta un espacio con uno de los grandes defensores de la dictadura bolivariana. Es importante recordar que justamente Miguel Urbán fue quien afirmó que Pedro Sánchez ha cedido a las presiones de Trump y de la derecha española cuando el líder del PSOE decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En este mismo sentido, consideran desafortunado que Leopoldo López Gil fuera el encargado de realizar la introducción de un debate que solo sirvió para atacar a las multinacionales, a Estados Unidos y favorecer los pensamientos de Podemos en la Unión Europea. Ante la publicación del tuit, Leopoldo López Gil ha explicado a Periodista Digital América que nos hemos dedicado a arremeter a Nicolás Maduro y los abusos en el arco minero de Venezuela desde los espacios de la izquierda en la Unión Europea. En este sentido, ha precisado que su participación se realizó vía Skype y sirvió para exponer el caso venezolano y expresar mi preocupación por el auge de la minería ilegal en el continente. El padre del expreso político Leopoldo López destaca que su intervención se explicó que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en un intento de diversificación del principal modelo económico del país, la extracción petrolera, planteó un proyecto conocido popularmente como el Arco Minero del Orinoco, mediante el decreto 2248 a fecha de 24 de febrero del 2016. Y en este sentido agregó que la problemática que deriva de esto es que conviven delincuentes que han sumado a las labores mineras, así como militares venezolanos, guerrilla colombiana, sometimiento de la población indígena y las empresas que han recibido nuevas concesiones. Una situación que, según explica el eurodiputado, desencadena en dos grandes consecuencias. Por un lado, el sometimiento de la población indígena, la cual es obligada a realizar trabajos forzosos en las minas, lo que se traduce en éxodos masivos de estas poblaciones a territorios colindantes o países vecinos.
Y por si fuera poco, estas poblaciones no otorgaron el consentimiento previo, libre e informado a la realización de estos proyectos extractivistas con base en el derecho internacional requerido y han sido expropiados de su cultura, de su territorio y ecosistema, produciéndose una violación constante de sus derechos humanos, agregó en su introducción del evento. Y con esto finalizamos por el día de hoy. Comenta y comparte. Esto fue Hechos Internacionales.